Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días. Miren, ya son las 11:05, vamos a empezar, estamos 30. Bueno, hay dos personas que todavía no entran, que es Daniel Pérez y José Santos. Pidieron entrar, pero se fueron a desayunar. Entonces vamos a ver. Solo que puse otro dispositivo todavía, pero sí estoy José Santos. ¿Mande? Sí estoy aquí, José Santos, nada más que entré con otro dispositivo para usar la cámara. Ok, está muy bien, José. Le voy a encargar a César Madrid la cámara. Disculpe, profe, habría problemas si por hoy no le aprendo. Es que estoy con datos. Pues sí, pero avise. Sí, pues por eso. Pues si no le digo, no me dice nada. No, sí. Pues. ¿Quiénes ven cómo es el C9? Supongo que es Edgar. ¿Mande? Es Edgar Becomo, es compañero de nosotros, pero no sé si tengo otro dispositivo. Edgar Bencomo, déjenme lo veo. No hay ningún Edgar. Nada más Bencomo S9 y no tiene cámara. Permítame tantito, Inge, es que estoy arreglando. Ok, está muy bien. No agarra y estoy con el teléfono, por eso ahí lo cambio todo y prendo mi cámara. Oh, está muy bien. Entonces, César Madrid está pendiente. Daniel Pérez es el que pidió entrar y está ahí pendiente. A ver si ya quiere entrar Daniel. Bueno, vamos, ya es hora. Buenos días, Aideli. Buenos días, Inge. Ok, es la última que entró, por eso la saludo al último, ¿eh? Ya los demás ya los habíamos saludado. Bueno, nos quedamos el día de ayer en los diferentes tipos de intercambiadores y hablamos del inciso A, que son los intercambiadores de calor de doble tubo. Vamos a empezar ahora con el inciso B, que son intercambiadores de calor de coraza y tubo. Y decíamos que de estos hay dos tipos. El inciso A, que A minúscula es múltiples pasos de tubo. Inciso B, múltiples pasos de coraza. Entonces voy a hablar primero de los pasos de tubo para determinar los pasos de tubo. Vamos a tener la siguiente. Voy a hablar de un intercambiador de dos pasos y luego cuando hablemos de los pasos de coraza voy a hablar de pasos de tubo diferente, ¿eh? Normalmente un intercambiador de calor está compuesto de la siguiente manera. Tiene lo que son las tapas del intercambiador. Una tapa, otra tapa. Esta parte de aquí, por aquí, vamos a tener
se le llaman los espejos porque aquí se ponen los tubos. Estas líneas de aquí es un espejo y este es otro espejo. Y en los espejos se van poniendo los tubos. Voy a poner un tubo aquí. Un tubo y otro tubo de este lado. No hay nada más un tubo, hay múltiples tubos, hay 10, 20, 30, 40 tubos en un paso o en otro paso. Esto de aquí es el espejo. Entonces, normalmente el intercambiador tiene una entrada y una salida del fluido que va por los tubos. Y si el número de pasos es par, vamos a tener una entrada y una salida por el mismo lado. Inge, disculpe, ¿puede Dígame, enfocar un poquito el teléfono, por favor? ahí voy. Sí. Déjeme terminar la figura y con mucho gusto sobre todo limpiar la lente, yo creo. Sale, Inge. Gracias. Bueno, ahí tenemos la figura. A ver si mejora allí. Sí, Inge, gracias. Gracias. Ok. Entonces, aquí hay una división en medio. Esta división hace que el intercambiador tenga varios pasos de tubo. Vamos a hacer que el fluido caliente, vamos a decir, el fluido caliente va a entrar por aquí. Y aquí tenemos el fluido caliente. Con una temperatura de entrada de fluido caliente, una temperatura de entrada de fluido caliente, un flujo másico caliente y un CP caliente. Les decía el día de ayer que con eso terminamos que el flujo másico y el CP deben de ser datos de entrada al problema. El fluido va a pasar por los tubos, el fluido caliente entra por los tubos que estén en esta parte, da vuelta en la tapa que está cerrada de este lado, aquí da vuelta, regresa por los tubos del segundo paso y sale de esta manera. Aquí tenemos la temperatura de salida del fluido caliente. Ahora, el fluido frío va a entrar por esta parte de aquí. Fluido frío. O puede entrar por abajo, también no importa por cuál de los dos lados. El fluido frío se va a venir por toda esta parte. Va a estar pasando por aquí. Y va a salir. Y aquí tenemos la temperatura de salida del fluido frío. Cuando esta es la temperatura de entrada del fluido frío, hay un flujo másico frío y un CP frío. Esos son los datos que tenemos y este es un intercambiador de calor de coraza y tubo, intercambiador. De coraza y tubo. Con un paso de coraza. Y
2 pasos de tubo. Fíjense, el agua, el fluido caliente entra, pasa una vez y luego otra vez y se regresa. La longitud de intercambio de calor en este intercambiador de calor es la distancia que hay entre los dos espejos. Esta es la longitud de intercambio de calor que tienen los tubos. Entonces, ahí tenemos ya lo que es un intercambiador de calor de coraza y tubo con un paso de coraza y 2 pasos de tubo. Voy a hablar de otro intercambiador. Ahora voy a hablar con 2 pasos de coraza. Y 3 pasos de tubo. Para que vean ustedes la diferencia y puedan ir comparando los diferentes intercambiadores. En este caso lo voy a poner un poquito más grande. Vamos a tener el intercambiador de calor en donde tenemos la tapa y el espejo. Aquí tenemos una tapa y un espejo y acá tenemos el otro espejo. Y la otra tapa. Ahora, como dijimos que había 3 pasos de tubo, voy a empezar con los pasos de tubo. El fluido entra por aquí y cuando es un número non de pasos de tubo, la salida es por el lado, por la tapa contraria a la entrada. Cuando es número non, por ejemplo, cuando es número par de pasos de tubo, aquí 2 es un número par, la entrada y la salida es por la misma tapa. Pero cuando se trata de un número non, que en este caso son 3, aquí vamos a tener una barrera, una división, y acá vamos a tener otra barrera y otra división. Aquí va a haber una serie de tubos que van así. Aquí va a haber otra serie de tubos que van así. Y luego, para la salida, tienen que volver a pasar otra vez. 3 veces pasan en contacto. Esta es la longitud del intercambio de calor, L. Ahora, como tenemos 2 pasos, también la entrada y la salida del fluido que pasa por la coraza es por el mismo lado. Y vamos a decir que vamos a tener una división interna que estaría puesta así. Esta es nuestra división interna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y ahora voy a poner el fluido frío que pase por los tubos. No es que sea el fluido frío o el fluido caliente el que haga la diferencia. Lo que define qué fluido va por los tubos y qué fluido va por la coraza es el grado de limpieza que tenga el fluido. Entonces, aquí entra el fluido frío, va a pasar por el interior de los tubos, va a dar vuelta aquí, va a regresarse por el interior de los tubos, va a dar vuelta y
va a salir por este lado. Aquí tenemos el fluido. Voy a ponerlo por este lado porque vamos a estar. Tenemos el fluido. Frío. Con un flujo másico frío. Y un CP frío. Una temperatura de entrada de fluido frío. El fluido frío va a salir por esta parte con una temperatura de salida del fluido frío. El fluido frío se calienta. En cambio, el fluido caliente lo podemos nosotros hacer pasar a través de esta parte. Fluido caliente. El fluido caliente va a tener un flujo másico caliente, un CP caliente y una temperatura de entrada de fluido caliente. El fluido caliente no puede pasarse directamente, va a venir por toda esta zona y va a dar vuelta aquí y va a salir por esta. Aquí tenemos la temperatura de salida del fluido caliente. Fíjense que ahora el fluido caliente pasa una vez y dos veces por los tubos. Entonces, por eso, este intercambiador de calor es de 2 pasos de coraza. Una, 2 veces, y de 3 pasos de tubo. 1, 2, 3. Aquí hay que tener en cuenta que N subíndice T es el número de pasos de tubo. N subíndice C es el número de pasos de coraza. Y vamos a llamar N, que es N tubo, es el número de tubos por paso. N tubo significa que aquí podría haber un tubo, podría haber 5 tubos, podría haber 10 tubos, podría haber 20 tubos en un solo paso. ¿Cómo podemos sacar el número de tubos por paso? El número de tubos por paso nosotros lo sacamos en el gasto total que hay en la entrada, que hay un gasto total que es el flujo másico sobre el gasto que se permite, que es óptimo por cada tubo. Esto nos da el número de tubos por paso. Si yo tengo a lo mejor que el gasto total es de, voy a ponerle un valor, 40 metros cúbicos por minuto. Y el gasto para que se logre la mejor eficiencia en el intercambiador en un tubo es que el tubo, el gasto se mueva a 4 metros cúbicos por metro, por metro cúbico en un tubo. Entonces,
40 entre 4 nos daría 10 tubos por paso. Y esa es la forma en que nosotros vamos a determinar el número de tubos que hay aquí, el número de tubos que hay aquí, o el número de tubos que haya en cada uno de los 3 pasos. Con respecto al número de veces que pasa el tubo por la coraza, como la coraza se divide nada más, la coraza, la podemos nosotros poner por ejemplo, el fluido va a entrar ahora por abajo, no importa si entra por arriba o por abajo. Aquí tengo una mampara o una división en donde obligo al fluido a ir. Aquí tengo otra mampara y aquí tengo otra mampara y aquí es la salida. Entonces, si ustedes se fijan, nuestro fluido siguiendo el número de mamparas que se tiene, esta va a estar más en medio. El número de mamparas nos indica el número de pasos de coraza. Entonces, en este caso, si pusiera el fluido frío que pase por aquí y esta es la entrada, el fluido va a venir y va a salir por este lado. Entonces, esta es la temperatura de entrada del fluido frío y esta es la temperatura de salida del fluido frío. Y aquí tenemos que el número de pasos de coraza en este caso es 1, 2, 3, es igual a 4. Si yo tuviera nada más 3 pasos de coraza, daba aquí, daba vuelta y salía por acá arriba. Y entonces, cuando el número de pasos de coraza sea par, la entrada y la salida son por el mismo lado. Ya sea el lado de abajo o el de arriba. Cuando es non, entonces son por lados opuestos. ¿Qué significa lados opuestos? Una entrada por arriba, una salida por abajo. Eso es para los intercambiadores de calor de coraza y tubo. ¿Vamos bien hasta aquí? Le pueden sacar una foto a este pizarrón y voy a pasar a los intercambiadores de calor de flujos transversales. ¿Sí nos ayuda, Marcela? Listo, Inge. Ok. Bueno, ahora voy a borrar esta parte y ahora vamos a hablar de intercambiadores de calor de flujos transversales. Para el inciso C, intercambiadores de calor. De flujos transversales. Les había dicho que hay 2 tipos de intercambiadores. El A minúscula, que es con un fluido mezclado. Y otro
sin mezclar. O el inciso B, con dos fluidos sin mezclar. Bueno, vamos a hablar primero del inciso A para un intercambiador. De flujos transversales. Con un fluido mezclado. Y otro sin mezclar. Nosotros vamos a tener más o menos la siguiente figura. Se tiene lo que es un cabezal. Y en este cabezal se ponen una serie de tubos que van de un cabezal a otro. Estos son los cabezales que hay en el sistema. Voy a poner unos cuantos tubos para indicar que los tubos van de un lado a otro. Estos cabezales están unidos a un sistema que los hace que el cabezal quede de la siguiente manera. Aquí tenemos la entrada principal de fluido. Y acá tenemos la salida principal de fluido. A todo al cabezal. Entonces nosotros vamos a tener que el fluido va a ir de un cabezal a otro y vamos a tener un flujo másico. Voy a poner en el primer caso un flujo másico caliente. Con una temperatura de entrada de fluido caliente, un flujo másico caliente y un CP caliente. Este fluido entra por el cabezal y va a entrar por cada uno de los tubos. Entra por este tubo, entra por este tubo, entra por este tubo y entra por este tubo. El fluido se va enfriando y va a salir por acá, por el otro lado. Va a salir por acá y por aquí tenemos la temperatura de salida del fluido caliente.
Aquí entra, acá sale. Ya tenemos lo que pasa con el fluido caliente. El fluido frío va a pasar transversalmente a la figura. Y este es el fluido frío. Este fluido frío pues va a tener una temperatura de entrada de fluido frío, un flujo másico frío y un calor específico a presión constante fluido frío. Del otro lado del intercambiador vamos a tener la temperatura de salida del fluido. Este es un intercambiador de calor de doble tubo con fluidos, un fluido mezclado y otro sin mezclar. ¿Cuál es el fluido mezclado? El fluido mezclado es el fluido frío, porque puede pasar, si hay varios tubos así como lo es en un radiador, por ejemplo, de las calefacciones que hay en bodegas ahora, que venden los calentones que se ponen en el techo, tienen una serie de tubos y hacen pasar aire en donde sale aire caliente. Entonces, el fluido frío es el fluido mezclado. Y el fluido caliente es el fluido sin mezclar. Entonces, el fluido caliente es el fluido sin mezclar, el fluido frío es el fluido mezclado, y de esta manera tenemos un intercambiador de calor. La distancia en la cual se intercambia el calor entre los dos fluidos es la distancia que haya entre las placas internas L. Aquí también hay un cierto número de tubos y el gasto total lo dividimos entre el gasto permitido para cada tubo para máxima eficiencia y se logra un intercambiador de calor eficiente. Bueno, ahora voy a hablar del intercambiador de calor de doble tubo con flujos, con dos fluidos sin mezclar, perdón, de doble tubo. Para el inciso A, este era el inciso A, con un fluido mezclado y otro sin mezclar. Ahora vamos a hablar para el inciso B, que es un intercambiador de flujos transversales. Con dos fluidos sin mezclar. Aquí la diferencia entre esta figura y la figura que voy a poner acá es poca. Aquí tenemos el cabezal otra vez. Tenemos un cabezal, tenemos una serie de tubos que van hasta el otro cabezal. Y estos tubos los estoy representando nada más con 4 para que no me quede muy lleno la figura.
Aquí tenemos los cabezales. Si quieren, esta línea no se vería. Y aquí está la salida del tubo principal. Acá tenemos el otro lado del cabezal. Y aquí estaría el tubo de entrada. Para poderlos hacer diferentes de este a este, aquí vamos a poner unas mamparas, unas divisiones, más o menos así, indicando que el fluido puede agarrar diferentes caminos y esto más o menos equivale a lo que ocurre en un radiador de un automóvil, en donde ustedes pueden ver, ahora voy a poner el fluido frío que pase por el tubo, por los tubos interiores. Aquí vamos a tener el fluido frío con una temperatura de entrada de fluido frío, un flujo másico frío y un CP frío. El fluido frío va a entrar y va a entrar a la cavidad y se va a ir por los diferentes tubos que tenemos. El fluido frío va a pasar por los tubos y en esta parte el fluido frío se conecta y sale. Y aquí tenemos la temperatura de salida del frío. Por otro lado, los gases calientes pueden estar pasando a través de los espacios que hay en el intercambiador. Y tenemos diferentes espacios en donde puede pasar el fluido y por este lado vamos a tener la temperatura de salida del fluido caliente y por este lado tenemos el fluido caliente con una temperatura de entrada de fluido caliente, un flujo másico caliente y un CP caliente, y el fluido caliente se enfría al contacto con los tubos y el fluido frío se calienta al contacto con los tubos. La longitud de intercambio de calor es la distancia que haya entre las dos caras de las placas internas que se tienen. Esto es un intercambiador de doble tubo con dos fluidos sin mezclar. Si ustedes quieren ver la diferencia entre uno y otro, este no tiene mamparas o placas que nos encasillen a que el fluido tenga que irse por un solo lado. Eso es todo.
¿Cómo lo representamos físicamente? Para representar un intercambiador de calor de flujos transversales con dos fluidos, con un fluido mezclado y otro sin mezclar, lo ponemos más o menos así. Aquí va a entrar un fluido. Aquí va a entrar otro fluido. Aquí va a salir un fluido. Y aquí va a salir otro fluido. ¿Cómo podemos saber cuál es el mezclado y el sin mezclar? Por ejemplo, en este caso, pongo una serie de líneas horizontales para indicar que este va a ser el fluido sin mezclar. Y este que no tiene líneas es el fluido mezclado. Y no importa que las líneas sean horizontales o verticales. Eso es la única diferencia para indicar un fluido sin mezclar tiene líneas horizontales o verticales y un fluido mezclado no tiene líneas. En este caso, la forma de representarlo sería más o menos igual, pero en lugar de tener líneas horizontales y verticales, tenemos líneas horizontales y líneas verticales. De esta manera, no importa cuál fluido sea el fluido que vaya por un lado o el fluido que vaya por el otro lado. Así los podemos representar esquemáticamente. Este es dos fluidos sin mezclar y lo tenemos a través de esta figura en donde las líneas nos indican que los dos fluidos son sin mezclar y no importa qué fluido vaya por un lado o qué fluido vaya por el otro. Esto es realmente el trabajo que se tiene en los intercambiadores de calor. Sí me gustaría que le sacaran una foto porque ya con esto veo las 6 geometrías de los diferentes intercambiadores de calor que tenemos y quiero pasar a los métodos para poder calcular los intercambiadores de calor. Listo. Listo, ok, gracias, Marcelo. Entonces vamos a borrar esto y ahora voy a hablar de métodos para calcular térmicamente los intercambiadores de calor. Este es el nuevo tema que vamos a hablar. Ya hablamos de geometría de los intercambiadores. Entonces, existen dos métodos. El método 1 romano, que vamos a llamarle el método de la diferencia.
media logarítmica de temperatura. El método se le define como un método de M, bueno, D sin punto, DMLT, que significa diferencia media logarítmica de temperatura. Es el primer método que vamos a utilizar. El segundo, ¿por qué este método? Este método requiere que para poderlo usar, nosotros conozcamos la temperatura de entrada y de salida del fluido frío o del fluido caliente. Entonces, el método requiere conocer las 4 temperaturas en el intercambiador. Entonces, si ya conocemos las 4 temperaturas, podemos usar el método de MLT. Si no conociéramos una de las temperaturas, entonces vamos a utilizar otro método, que es el método que se conoce como el método del número de unidades de transferencia. O también se conoce como el método de la eficiencia del intercambiador. El método se conoce para poderlo diferenciar y poderlo abreviar como el método NUT, número de unidades de transferencia. Este método también se aplica cuando se conocen cuando menos 3 de las 4 temperaturas. En el intercambiador. Entonces, ya tenemos que hay 2 métodos para poder trabajar. Voy a borrar esta parte. Normalmente, yo sé que hay un fluido que tiene que, sé que entra a una temperatura y sé que debe de salir a otra temperatura, porque así es la necesidad que tenemos de ese fluido. Y dispongo de otro fluido que sé que está a una temperatura, pero no sé a qué temperatura vaya a salir. Y como no sé, pues nada más conozco 3 temperaturas y en ese caso debo de usar el método NUT. Y si conozco las 4 temperaturas, puedo usar el método de MLT. Y
Hay forma a veces de poder calcular las 4 temperaturas y nos vamos por el método de MLT, porque este método va a necesitar unas gráficas. Aunque este método para intercambiadores de calor de coraza y tubo y de flujos transversales también va a necesitar gráficas. Nos vamos a necesitar sacar copias de algunas gráficas para tener a la hora del examen. Bueno, voy a borrar esta parte que ya habíamos puesto en la foto. Y ahora sí voy rápidamente a explicar el método de MLT. Bueno, el método de MLT para un intercambiador de doble tubo con flujos en paralelo supone que nosotros conocemos, y como voy a hacer el método de MLT, conozco las 4 temperaturas. Entonces voy a poner aquí un intercambiador de doble tubo. Y entonces vamos a tener, y podemos hacer que el fluido caliente o el fluido frío entre por un tubo o por otro tubo. Voy a poner el fluido caliente con una temperatura de entrada de fluido caliente, un flujo másico caliente y un CP caliente, entran por el área anular siguen y salen por este lado. Este es la temperatura de salida del fluido caliente. El fluido frío, como ese flujos en paralelo, el fluido frío entra por el mismo lado. Con una temperatura de entrada del fluido frío, un flujo másico frío y un CP frío. Entra, pasa por el tubo y tenemos la temperatura de salida del fluido frío. Si quisiera hacer una gráfica en donde ponga cuál es la longitud, la temperatura dentro del intercambiador, temperatura, contra la longitud del intercambiador L, y decimos que nuestro intercambiador de la posición media de cada tubo tiene la longitud de intercambio y traemos estos puntos a la gráfica, vamos a tener más o menos así. Lo que se encuentra en esta posición
le vamos a poner el subíndice 1 y lo que se encuentra en esta posición va a ser el subíndice 2. Ingeniero, una disculpa. Me tengo que retirar la próxima clase. Ah, perdóneme, ya es hora. Híjole, sí, falta Si gusta, un le tomo minuto. una foto a la Sí, pantalla. voy a dejarlo hasta aquí. Continuamos la clase de mañana. No puedo continuar porque pues, sería irresponsable de mi parte. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos mañana. ¿Sí? Sáquenle una foto. Listo, ingeniero. Voy a regresar con esta figura y voy a continuar así. Gracias. Nos vemos mañana para todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Profe. Hasta mañana, ingeniero. Gracias.